8 de la mañana con 50 minutos, 8 con 50 minutos. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña vía telemática la asambleísta Yajaira Urrestra de la bancada de la Revolución Ciudadana. La bancada y sus voceros ya han anticipado que no van a respaldar un eventual incremento del impuesto al valor agregado, como plantea el presidente de la República, como medida económica para enfrentar este conflicto armado interno. ¿Qué propuestas, si no van a respaldar esta que plantea el presidente de la República, cuál es la propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana frente a las necesidades económicas que esta guerra va a demandar? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Muy buenos días, realmente agradezco la invitación a Radio Pichincha. Un fuerte abrazo para Alexis, para ti, querida compañera, y quiero expresar, antes de responder su pregunta, mi abrazo fraterno y obviamente mi solidaridad para todos los militares, policías y guías penitenciarios que lamentablemente están pasando momentos de dolor en las calles con gente armada. Pues bien, creo que es momento, sí, de apoyar, de aportar y de incluso poner el hombro para salir de esta crisis de seguridad que estamos pasando como nación. Pero una cosa es el apoyar y la otra es ser cómplice. Y la bancada de la Revolución Ciudadana jamás va a ser cómplice de atribuciones y vulneraciones que se vayan en contra del pueblo ecuatoriano. Nosotros, como bancada técnica, jurídica y responsable totalmente de toda acción para el beneficio de nuestro pueblo, hemos dicho al presidente Daniel Noboa: usted tiene en las manos la lista de los evasores de impuestos, usted tiene en las manos cuáles han sido los bancos que se han ido enriqueciendo incluso a costa del dolor y sufrimiento de las personas después de la pandemia. Usted tiene en las manos quiénes son los grandes empresarios quienes se han enriquecido durante estos 6 años de los 2 últimos gobiernos. Es inaudito el pensar que el 15% que se sube al IVA va a solucionar un problema en donde la población no tiene trabajo, no hay liquidez económica y que además es un tema coyuntural de impacto. Hablemos también en tema de género. En tema de género estamos hablando que más del 58% de las mujeres ecuatorianas son cabezas de hogar, pero que lamentablemente no tienen una equidad salarial con sus pares varones. Aún así, siendo cabezas de hogar, mantienen a 2, 3 niños. Datos y cifras lo han revelado que de esos 3 niños, 1 va a la escuela y 2 ya no van porque no hay trabajo. ¿Cómo podemos decir que ahora el 15% se lo tiene que pedir al pueblo ecuatoriano y no a los que más tienen? Así que estas razones técnicas le hemos hecho saber al presidente Daniel Noboa para que él sepa tomar la mejor decisión. Ahora la decisión está en la asamblea y nosotros vamos a decir que no. Un gusto saludarle, legisladora. Buenos días. El viernes, casi digo ayer, el viernes, cuando se conocía del envío de este proyecto de ley, el expresidente Correa expresaba su oposición al mismo y planteaba una serie de iniciativas adicionales. Hoy conversábamos hace minutos nada más con el economista Marco Flores y coincide también con la necesidad de pensar en otras iniciativas que no sean exclusivamente el incremento del IVA como una fuente para que el Estado obtenga recursos para poder financiar esta situación actual de guerra interna, como la ha denominado el gobierno. ¿Ustedes van a insistir, por ejemplo, en que se incremente el ISD y en otro tipo de fondos para recaudar dinero y que no sea exclusivamente el IVA, que es un impuesto regresivo que golpea a las clases más populares? ¿Cuáles serían, aparte del incremento del ISD? Nosotros hemos vuelto a decir, querido Alexis, y me solidarizo contigo, con la provincia de Bolívar, que también está viviendo momentos trágicos de inseguridad. Nosotros le hemos dicho, estamos hablando que hay una lista de más de 10 evasores de impuestos en donde se tiene que recabar ese dinero. No podemos nosotros perjudicar a una población que está abatida, una población que no tiene trabajo, una población que no tiene recursos económicos, querido Alexis. Para el presidente Daniel Noboa, la bancada de la Revolución Ciudadana es la garantía de la voz del pueblo, porque todos nosotros venimos de barrios
rurales, de zonas tradicionales a nivel nacional, representamos como bancada de la Revolución Ciudadana a las 24 provincias del país. Lamentablemente han sido 6 años de recesión de derechos, ha sido 6 años de no tener una política pública de amparo para beneficio del pueblo ecuatoriano. Hemos pasado de un país ama la vida a un país sálvate si puedes, y quienes se han enriquecido incluso durante el periodo de la pandemia fueron los empresarios, fueron esos evasores, fue la banca. Así que es momento de pedir a los que más tienen que apoyen a esta gran batalla social que se está viviendo. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos sido firmes, pero a la vez dignos al decir, apoyamos todo proceso de seguridad en beneficio de nuestra población en estos actos terroristas, como bien lo ha tildado el presidente Daniel Noboa. Pero no por ello es que vamos a ser cómplices de la vulneración absoluta de familias, querido Alexis, que viven con $1 al día. Estamos hablando que el 82% de la población no tiene trabajo formal y la mayoría de ellos son comerciantes autónomos, quienes lamentablemente por estas crisis de seguridad no pueden salir a las calles a vender sus productos y que obviamente ese dólar incluso para ganarse es mucho más difícil ahora. Así que por lo tanto el presidente Daniel Noboa, que también es parte de esas grandes empresas, pues él sabe que ellos pueden aportar. Asambleísta Urrestra, la idea de crear una contribución especial a los ingresos para personas naturales y empresas, si se plantea esta posibilidad, si hay un consenso en la Asamblea, ¿ustedes la respaldarían? Esto lo decía el exministro de Finanzas, Marco Flores, que podría darse que la Asamblea termine aprobando una contribución especial sobre los ingresos de las personas naturales y las empresas, algo que sea temporal. ¿Ustedes estarían de acuerdo en algo así? Por supuesto, si nosotros tenemos una solución que no golpee a la clase media y la clase baja, que es mayoritaria en nuestro país, pues nosotros estaríamos gustosos y dichosos de apoyar. Tiene que pagar el que más tiene, no una población golpeada, abatida y sin proyección de una vida digna. Así que nosotros, si hay nuevas propuestas y soluciones en donde se va a pedir al que más tiene, pues con mucho gusto nosotros estaremos apoyando. Esto de alguna forma, y en lo político, puede poner en riesgo quizás esa coordinación que han mantenido las bancadas con respecto de lo que ha sido las propuestas económicas del presidente Noboa, que hemos visto en menos de un mes, han aprobado 2 leyes económicas urgentes, esta sería la tercera, por las posturas que han adoptado. Además, conocemos que el Partido Social Cristiano desde hace mucho tiempo se opone al incremento de impuestos y bueno, la Revolución Ciudadana también ha puesto en claro que no están pues del todo a favor de este proyecto de ley. ¿Puede poner en riesgo esta suerte de acuerdo político que ha habido o no? Esperemos que no. Realmente en política son discusiones muy profundas, también discusiones partidistas, lamentablemente de algunas bancadas. A mí me honra el anunciar al pueblo ecuatoriano que la bancada de la Revolución Ciudadana fue una de las primeras bancadas en sentarse y decir, vamos a dejar los temas partidistas afuera de la Asamblea y en este periodo ingresamos a legislar con proyectos y propuestas coyunturales, pero también con el apoyo de las otras bancadas. Sería inaudito que esta situación genere un rompimiento interno de la legislación, porque el que pierde no es la legislación, el que pierde es el pueblo ecuatoriano. Así que no podemos generar ningún tipo de anomalía o vulneración interna en la legislación que afecte de mayor manera a nuestro pueblo. Así que espero, digo espero porque todo se puede dar en esta vida, y sobre todo con temas coyunturales como los que estamos viviendo, pero espero de que la legislación siga manteniendo esa coordinación activada por beneficio de un país. Apenas tenemos año y medio para la legislatura, que es un año y medio que ha iniciado este 2024 a los 10 días con este lamentable hecho de terrorismo interno.
¿No temen que de la forma como se comporten con esta propuesta del presidente de la República, si no se la acoge, ustedes luego sean estigmatizados en el sentido de que no están dispuestos a colaborar para la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, como ya se está creando en algunos sectores políticos y de la prensa? Primero quiero que el pueblo ecuatoriano sepa, nosotros estamos dichosos y honrosos de poner el hombro para salir de esta crisis, pero no seremos cómplices y si se tiene que romper, pues se romperá cualquier tipo de diálogo, pero no seremos cómplices. La bancada de la Revolución Ciudadana jamás ha sido lentejera, jamás se ha vendido y siempre ha tomado una postura de dignidad para el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos una bancada que representa la demanda ecuatoriana y si se tiene que romper lo que se tenga que romper, pues se va a romper. Pero nosotros no vamos a ceder en temas que vayan a vulnerar la dignidad, la prosperidad y obviamente el crecimiento de los derechos humanos que tiene nuestra población. Vuelvo e insisto, incluso esta vez nosotros hemos señalado con prontitud y con dignidad el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, policía y a nuestros guías penitenciarios. Obviamente que los malos medios de comunicación han querido deslegitimar las participaciones de algunas compañeras quienes han hecho un análisis coyuntural del por qué estamos con este impacto social. Obviamente que han señalado que durante los 6 años anteriores de los 2 últimos gobiernos del señor Lenín Moreno y Guillermo Lasso, la falta de oportunidad, la vulneración a nuestros niños, la vulneración a tener una capacidad de estudio, una capacidad de tener trabajo formal, la capacidad de tener comida en su casa, ha generado la oportunidad que las bandas delictivas recluten a esos niños y los vuelvan sicarios. Nosotros habíamos mencionado con prontitud este tipo de alertas e incluso me anticipo y lo anuncio en una de mis intervenciones en el Pleno de la Asamblea. Yo había mencionado que el nuevo Pablo Escobar 2.0 del país era el señor Guillermo Lasso, que no era sorpresa que cuando él se posesionó a la semana siguiente ya teníamos 3 colgados en un puente en Guayas, ya teníamos personas avaliadas en las diversas vías y arterias de ingreso a diversas provincias. Habíamos anunciado el tema del sicariato y las muertes violentas, que lamentablemente ahora tenemos que estar cerrando días con 40 a 45 muertes violentas por día. Así que lo habíamos anunciado para que se tomen cartas al asunto. No se hizo caso, no se tomó cartas al asunto, la Fiscalía se hizo ciega, sorda y muda, y lamentablemente lo que hizo Fiscalía es una persecución política y más no una acción de investigación en el caso sobornos, en el caso del León de Troya, casos que incluso hasta el influjo psíquico se inventaron. Pero cuando tuvieron que meterse con la mafia albanesa del señor Guillermo Lasso, ahí sí les tembló la mano. Ahora tenemos que estar sobreviviendo en un país que pasó de Ecuador ama la vida a Ecuador sobrevive si puedes. Muchísimas gracias, asambleísta Urrestra, muy gentil. A ustedes un abrazo fraterno y mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Recuerde, pueblo ecuatoriano, que la bancada de la Revolución Ciudadana vino a servir, a dejar huella al andar y no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo, porque sabemos cuánto duele. Un abrazo fraterno para Radio Pichincha. La legisladora Yajaira Urrestra, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros. Nos despedimos. Alexis, ya vienen las Guarmis. Chau.